La vaca lechera. ¿Te has preguntado cómo se puede aumentar la producción de leche en las vacas lecheras? Lograr que las vacas lecheras produzcan mayor cantidad de leche es un reto que se debe asumir de forma responsable, ya que muchos productores ganaderos, con el fin de incrementar o mejorar la producción de leche, enferman a sus terneros y vacas. A continuación, en este video te daremos algunos consejos para que las vacas lecheras puedan producir mayor cantidad de leche. Antes de iniciar, debe responderse la siguiente interrogante: ¿está usted produciendo suficiente leche de sus vacas lecheras? La producción depende del cuidado, alimentación y sobre todo la raza de vaca lechera con la que se esté trabajando. Razas de vacas lecheras. Lo primero que se debe confirmar es que se cuente con el tipo correcto de ganado para la producción de leche. Generalmente suele pensarse que el ganado Holstein es la mejor raza para producir leche, pero en realidad son muy exigentes en pastos y forrajes, y algo a resaltar es que la calidad de la leche que produce está sujeta a la calidad del alimento consumido. Otros productores ganaderos prefieren razas lecheras como Jersey, Guernsey, Normando, entre otras, ya que estas son famosas por la calidad de leche que producen. Algo a resaltar es que estas razas demandan un cuidado especial en su manejo y dieta, comparado con otras razas vacunas. Las vacas lecheras de la raza Jersey son muy resistentes y en temas de cantidad no producen la misma cantidad de la raza Holstein, pero la leche producida tiene excelente sabor y la producción de estas vacas es constante. Aspectos de importancia en la producción de leche. En las explotaciones ganaderas el éxito depende principalmente de la alimentación, ya que si la alimentación proporcionada no es la adecuada, la producción de leche se verá afectada. Antes de intentar aumentar la producción de leche, se deben de responder dos cuestionantes: ¿estoy alimentando a las vacas tan barato como puedo? ¿Estoy proporcionando las mejores raciones para producción de mantequilla y leche? Las vacas lecheras son capaces de conservarse vivas y produciendo un buen flujo de leche con distintos tipos de alimentos, pero lo que es básico es buscar el ideal correcto. ¿Cuál es la ración correcta de alimento para ordeñar a las vacas lecheras? Para poder dar respuesta a esta interrogante, primero se debe comprender qué es una ración. Al hablar del término ración nos referiremos a los alimentos suficientes para el sostenimiento de un vacuno de forma adecuada durante un día. Para saber la ración adecuada de un vacuno debemos conocer con exactitud el requerimiento nutricional de dicho vacuno. Los vacunos necesitan nutrientes para los músculos. Para producir leche u otras cosas, los vacunos necesitan alimentos que sean ricos en proteínas. Para conservarse gordos y calientes, los vacunos deben consumir alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Es de recalcar que estos alimentos se deben mezclar en proporciones correctas. Teniendo esta información clara, podremos resolver a la interrogante: ¿cuál es la ración ideal para ordeñar vacas? Esta ración es la que sin desperdicios proporcionará a la vaca, tanto en volumen como en peso, materia seca, en cantidad suficiente de alimentos digestibles y nutritivos. Como segundo lugar, es una ración relativamente económica. Como tercer punto, debe ser una ración formadora de leche, o sea, la proteína, correctamente proporcionada a los alimentos que producen carne y calor, como la grasa y carbohidratos. Si la ración se descuida, la proporción estará desequilibrada. A continuación, unos ejemplos de raciones no útiles para vacas lecheras. ¿Crees que sería una ración modelo la harina de semilla de algodón y cascos de semilla de algodón? La respuesta será un rotundo no, pues tal ración, a pesar de que las semillas se cultivan en casa, sería lo suficientemente barata. Sin embargo, no está bien equilibrada, ya que es demasiado rica en proteínas. Por eso es una ración no útil para los fines deseados. ¿Crees que sería una ración deseable, una ración de harina de maíz y restos de maíz? Si el maíz es de cosecha propia, sería barato para el agricultor, pero al igual que el otro, está mal equilibrada, ya que contiene demasiados alimentos con carbohidratos, y por lo tanto, es una ración no útil. Las raciones mal equilibradas perjudican a las vacas lecheras en ordeño de dos formas. Primero, el flujo de leche de la vaca lechera se ve reducido por tal ración. En segundo lugar, la vaca lechera no utiliza de manera rentable los alimentos que ingiere.